Muchas gracias, Luis Lajara. Estamos aquí en vivo por la cadena Guapa Radio en el programa Directo al Punto. Soy Jorge Rodríguez como bateador emergente de Adaísa Cortés, que está atendiendo un asunto de salud que afortunadamente ha sido exitoso y le deseamos a ella pronto restablecimiento a la compañera Adaísa Cortés. Procede ahora la inclusión del panel correspondiente a el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el senador por el Partido Nuevo Progresista, William Villafañe, que ya estaba conectado en la transmisión Zoom de la cadena Guapa Radio para la introducción de esta parte del programa donde habitualmente ustedes escuchan tanto a José Luis Dalmau como a el senador William Villafañe de la delegación del Partido Nuevo Progresista. Así que le damos la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida primero al presidente del Senado, que entendemos que está en línea telefónica. Proseguimos con William Villafañe, que lo tenemos aquí online. Bienvenido a ambos. Seguro. Buenas noches, Jorge, para ti, buenas noches para William, para toda la audiencia de Cadena Guapa Radio, y un saludo y pronto restablecimiento a la compañera Adaísa Cortés. William. Igualmente saludos para ti, Jorge, saludos para José Luis y mucha salud y pronta recuperación para Adaísa. Bueno, la noche de hoy este panel tiene un tonito especial. Y es que hoy el senador William Villafañe le toca compartir el panel no solamente con un compañero senador que es presidente del Senado, sino que también hoy juramentó como presidente del Partido Popular, y esto le da otro tono de oficialidad a las expresiones que hace José Luis Dalmau públicamente. Me gustaría en primera instancia que William Villafañe se refiera al nuevo presidente del Partido Popular para luego entrar con los temas. Adelante. Sí, bueno, yo lo felicité hace algunas semanas atrás cuando asumió la presidencia del Senado. Ahora yo no sé si felicitarlo o darle el pésame, pero obviamente yo creo que el Partido Popular no tenía otra persona, ¿verdad?, para asumir dicha posición como José Luis. Así que si valen las felicitaciones, pues mi felicitación. Senador José Luis Dalmau, sus primeras palabras aquí en el panel sobre la juramentación hecha por usted en el día de hoy. Mira, gracias, William, por las palabras. Son grandes retos y realmente pues es un honor. Después que uno comienza a militar en un partido político, y en el caso mío lo hice teniendo muy poca edad, ni siquiera tenía edad para votar, en la Juventud Popular de la urbanización donde yo vivía, luego de meterme en diferentes comités de la juventud, comités de operaciones de campo, participar como funcionario electoral, hasta ir con los compañeros a un sitio a pintar banderas cuando no eran de plástico, había que hacerlas de tela y pintura, aunque yo soy relativamente joven, pero empecé bien joven. Y después de uno pasar por todos esos procesos dentro de un partido, mirar esos líderes de antes dando sus discursos, y entonces pues iniciar una carrera política como yo la inicié en el 1999, tener una trayectoria en el Senado que, ¿verdad?, me siento orgulloso de ella, y llegar a ser seleccionado por mis pares como presidente del Senado, pues me llenan de mucho orgullo. Pero en estos días, estas pasadas semanas, líderes de mi colectividad, a quien yo aprecio y respeto, compañeros legisladores, compañeros alcaldes, me hicieron el acercamiento para que considerara asumir la presidencia del Partido Popular en momentos de grandes retos, porque no hay duda de que hay grandes retos, en momentos donde hay que reorganizar después de una elección y preparar un partido de cada un nuevo ciclo electoral. Así que esa encomienda que me ofrecieron mis compañeros populares y me honraron hoy juramentándome como presidente del partido, pues me llena de mucho orgullo, y de verdad es un día para mí muy importante en mi trayectoria política. Usted mencionó hoy la presentación próxima de un proyecto de nueva autonomía
dentro de sus palabras en la aceptación de su cargo. Yo fui alumno de Rafael Hernández Colón en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y llegamos a conversar sobre el tema de la autonomía fiscal del Commonwealth Puerto Rico, la cual actualmente se ha demostrado por las acciones del propio Congreso que no está al nivel de la que la 10ª enmienda le protege a los estados, porque la Junta de Control Fiscal tiene la última palabra sobre muchas cosas importantes, incluyendo el gasto público específicamente. Esa nueva autonomía que usted propone para Puerto Rico está enmarcada en la 10ª enmienda de la Constitución Federal que está para los estados, o es una autonomía dentro de, fuera de la jurisdicción o fuera de la verja de lo que es los Estados Unidos de América? Bueno, antes de contestar la pregunta hacia dónde va esa autonomía, tengo que decir que la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por el Congreso, porque eso es cierto, es temporera. Tiene fecha de expiración cuando haya cuatro presupuestos balanceados. Con una breve búsqueda de que ha hecho Estados Unidos en sus ciudades y en sus estados, desde la década de 1930, se han impuesto más de 100 juntas con diferentes nombres para fiscalizar, atender y resolver jurisdicciones con problemas económicos dentro de Estados Unidos. Ahora bien, cuando yo hablo de autonomía, siempre dentro de las filas del Partido Popular y de las distintas asambleas del Partido Popular han reclamado mayor autonomía para la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, pero va enmarcado en una apertura de la discusión interna que ha tenido el Partido Popular diversa en muchos años, en muchas décadas y con muchos protagonistas. Mi intención en estos momentos es coger la estructura del Partido Popular y las demás estructuras que están dentro, como los legisladores, alcaldes, servidores públicos, jóvenes, mujeres, los presidentes de comité municipal, integrarlos en la discusión de cómo el Partido Popular se posiciona de cara a unos nuevos retos. Y no es mi visión, es la visión del Partido Popular y de sus estructuras, que yo no voy a rechazar, como en el pasado algunos han hecho propuestas, pero después no se trabajan sobre ellas. Mi visión en estos momentos es: vamos a atender ese asunto, no lo vamos a echar a un lado, vamos a atenderlo con mucha responsabilidad. Bueno, presidente del Senado, vamos a darle la oportunidad a William Villafañe que se exprese, y quisiera que el senador Villafañe, dentro de las expresiones que haga, aborde el tema de si está, cuál es la opinión sobre la expresión hecha por el nominado secretario de Estado en cuanto al aspecto económico como criterio para que Puerto Rico entre a ser Estado o no. El dinero público que procede para la selección de los delegados especiales por Puerto Rico al Senado y Cámara Federal para hacer cumplir la votación del 3 de noviembre, donde Puerto Rico le dijo que sí a la estadidad. ¿Cuál es su evaluación de estos dos issues para luego escuchar a José Luis Dalmau expresarse sobre el mismo tema? Adelante, senador Villafañe. Con respecto a la llamada autonomía fiscal, que obviamente en el caso del Partido Popular no la promueve bajo la estadidad, pues la única alternativa es como una nación independiente y soberana. Y eso, pues, algunos pues que no quieren que le llamemos república, pues está bien, pero no le llamamos república, pero bajo el derecho internacional es una modalidad de independencia. O si le quieren llamar libre asociación o como quieran, pero definitivamente no es lo que tenemos hoy, que es un sistema territorial al amparo de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, y que es ejercida por el Congreso bajo los derechos plenos que tiene sobre todos sus territorios, y que no lo hace única y exclusivamente en esta ocasión con la Junta de Supervisión Fiscal, que cabe señalar que sí, han habido ciudades, jurisdicciones dentro de la nación que han sido objeto de la declaración de la constitución de una Junta de Supervisión Fiscal, pero a final de cuentas las personas que nombraron y confirmaron a los miembros de esas juntas fueron personas por los cuales
esos ciudadanos que vivían en esas jurisdicciones votaban. Es decir, que de manera inherente las personas que componían esas juntas tenían que responder al electorado de esas jurisdicciones. En el caso de Puerto Rico, ni remotamente. También en cuanto a esa autonomía fiscal, pues aparte de lo de la Junta, pues tenemos también, por ejemplo, recientemente pues tuvimos la legislación en torno a las peleas de gallo. ¿Y qué puertorriqueño electo por el pueblo puertorriqueño votó en esa legislación? Ninguno. Eso no tiene que ver con las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Eso son muestras y eso está completamente ya decidido por los casos de Sánchez Valle y otros. Ahora pues tenemos, por ejemplo, la misma ley promesa, donde se fundamenta precisamente en el poder de la cláusula territorial. Y también, como mencionaste, las expresiones del secretario de Estado, todo el mundo está de acuerdo en que Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico está en un proceso de quiebra. Eso nadie lo pone en duda. Todo el mundo sabe que hay la necesidad de generar actividad económica y buscar la manera de mejorar las condiciones económicas que tenemos, y que también hay que darle rienda al proceso de reconstrucción. Lo que no es correcto es dar a entender de que estos son condiciones para la admisión de un Estado. Y no lo es. En efecto, no lo es. La admisión de Puerto Rico como Estado, aquí a final de cuentas, cuando uno ve la discusión que se está generando a nivel nacional, es en torno a la conveniencia política entre demócratas y republicanos. Así que esto no existe como tal ese requerimiento. Y en términos de la delegación congresional, está vigente las leyes 165 y 167, y se dispuso como política pública que el gobierno tiene la responsabilidad de hacer valer el reclamo del pueblo emitido el pasado 3 de noviembre en el plebiscito, y al mismo tiempo de subvencionar estos costos, particularmente aquí de la elección que se va a llevar a cabo el próximo 16 de mayo y a su vez de la operación de esa delegación congresional. Por lo tanto, se trata de política pública. Además de que a final de cuentas esto no solamente empuja para lograr la estadidad, empuja también para hacer valer el reclamo de igualdad, de paridad económica, de hacerle valer los derechos a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Así que, independientemente este reclamo, porque cuando alguien vaya a pedir la estadidad, lo que le está diciendo al Congreso es que nos están tratando de manera discriminatoria, de que hay unas grandes desventajas. Y entonces allí el congresista que no nos quiere dar la estadidad, por lo menos tiene y se ve forzado a darle paridad económica a Puerto Rico y buscar alternativas para mejorar la calidad de vida de aquí, de todos. Por lo tanto, es un ejercicio muy positivo para Puerto Rico. José Luis Dalmau, su planteamiento sobre esto que ha dicho el senador Villafañe. Adelante, José Luis Dalmau. Sí, mira, yo no escuché tanta algarabía cuando el senador demócrata Schumer dijo lo mismo que dijo Larry Selhammer. Aquí han hecho un revolú con Larry Selhammer, pero cuando Schumer, líder demócrata del Senado, dijo lo mismo, aquí como que no hubo ninguna reacción contra el senador Schumer. Es evidente, es palpable. El Congreso de los Estados Unidos no ha movido un solo proyecto, una sola iniciativa que le haga pensar a los puertorriqueños de todas las ideologías que vamos camino a la estadidad. Pero ni uno solo manda, porque cualquier congresista de cualquier condado o de cualquier área que tenga buena relación con el liderato estadista en Puerto Rico puede hacer expresiones, y ese es su derecho. Pero líderes de peso, líderes importantes en el Congreso de los Estados Unidos, que es donde a la larga se va a mover cualquier cambio en la relación futura de Puerto Rico con los Estados Unidos, ha dicho, ha expresado, ha movido, ha impulsado
alguna iniciativa a favor de la estadidad. Dicho eso, cuidado con los compañeros estadistas. Yo no les digo que no luchen por la estadidad, pero no tienen que destruir el ELA o la relación actual para lograr algo que hoy no tiene eco en el Congreso de los Estados Unidos, por un lado. Por otro lado, y quiero de antemano, Jorge, decir que estoy en medio de reuniones todavía y voy a tener que salir del programa a las 30, pero es algo bien importante lo que yo señalé esta semana. Yo respeto a los que piensan distinto a mí, pero exijo el mismo respeto para los que piensan como yo. Si ustedes quieren luchar por la estadidad, lúchenla, pero no pretendan que yo me quede callado y no vaya a combatirla, porque es también mi derecho. Donde terminan los derechos de ustedes, comienzan los nuestros. Y por otro lado, en el Partido Popular de don Luis Muñoz Marín, los voluntarios para defender el Estado Libre Asociado, combatir la estadidad, no cobran por defender su ideal. Por eso yo rechazo que se pague con fondos públicos los cabilderos llamados de la estadidad. Porque si bien es cierto que hubo un resultado electoral que se puede cuestionar, pero dándolo porque ese fue el resultado, la mitad del país piensa distinto. Y si la mitad del país piensa distinto, es totalmente incorrecto y equivocado usar fondos públicos para lanzar una sola causa. Entonces usted básicamente no está reconociendo como política pública la ley que autoriza que se envíen los 6 delegados especiales al Congreso Federal para hacer valer lo que el pueblo votó el 3 de noviembre, autorizando el sí a la estadidad. Lo que pasa es que el 3 de noviembre, el 52% que votó a favor de la estadidad en la papeleta no estaba que se iban a usar fondos públicos para eso. Eso no fue parte de la consulta al pueblo. Eso no estaba en la papeleta. Y entonces la propia ley, escuche bien, la propia ley que habilitadora del referéndum le concede, le dice, le ordena la ley al resultado del evento que en un año, a partir del resultado del evento el 3 de noviembre, Puerto Rico vaya encaminado a una admisión a la estadidad. Eso no lo dice José Luis Dalmau, como algunos líderes del PNP me criticaron. Está en el artículo 4 de la ley habilitadora del referéndum del sí o no. Y eso culmina el 3 de noviembre del 2021, porque es un año lo que dice la ley. A la misma vez le ordena esa misma ley, que la comisionada residente me contestó, pero no contestó si ya radicó el informe de admisión al Congreso, como lo dice la ley que ellos mismos aprobaron, que en 30 días, a partir de que se certifiquen los resultados, tiene que radicar en el Congreso y en el gobierno de Puerto Rico un informe de transición. Yo no sé si existe, pero yo lo que estoy reclamando es dónde está el informe de transición. Oficialmente, señor presidente del Senado, usted está en contra de cabilderos en el Congreso para mover el asunto del estatus de Puerto Rico, es lo que está planteando. No estoy en contra de que cabildeen los que creen en la estadidad, lo que estoy en contra es que se haga con fondos públicos. Porque el partido que yo no cobramos por defender el ideal. Y los cabilderos que se anunció en la pasada semana. Esto me suena. Sí. Bueno, a que hasta el ideal quieren privatizar. Una pregunta, los cabilderos que está contratando el Senado y la Cámara de Representantes, ¿están autorizados a tocar el tema del estatus o esos cabilderos tienen prohibido tocar el tema del estatus en el Congreso? Los del Senado y los de la Cámara. Yo le quiero hacer la misma pregunta a los de PRAFA, a los de energía eléctrica, a los de acueducto y los de desarrollo económico. ¿Qué dice el contrato? ¿Qué dice la facturación? En la misma mesa los pongo todos. Yo respondo por los míos. Presidente, se quedan unos minutos para que escuche a Villafañe y podamos reaccionar el uno con el otro. Adelante, senador Villafañe. Ya él sabe lo que yo voy a decir. Sí. Así que bueno, mira, la realidad es que en el caso de Schumer, vamos a tomar el caso de Chuck Schumer allá en Nueva York, que está ahora de líder de la mayoría en el Senado, y es un buen ejemplo. Que mencionó, ¿verdad, José Luis? Como que trajo el tema de los asuntos de la quiebra, etcétera.
y realmente no es una condición, es una excusa. La razón real para el vaivén de Chuck Schumer, dependiendo a quién habla, pues entonces asume una posición. Y no son muy absolutas, sino que driviando el balón en el medio. Es porque tiene ante sí el próximo, en el 2022, una primaria y una eventual elección para la reelección como senador por Nueva York. Y tiene a Alexandria Ocasio-Cortez amenazándolo con retarle en la primaria. Y todos sabemos que Alexandria Ocasio-Cortez allí en Nueva York pues tuvo éxito retando a un líder demócrata en la Cámara de mucha trayectoria dentro del Partido Demócrata allí en Nueva York. Y pues no es para menos, es un razonamiento político puramente, de conveniencia política de Chuck Schumer, tratar de evitar que Alexandria Ocasio-Cortez le rete. Pues como sabe, pues Alexandria Ocasio-Cortez está promoviendo junto a Nidia Velázquez una legislación diferente a la de la admisión inmediata. Y entonces, pues Chuck Schumer, pues cuando le preguntan, dependiendo de quién le pregunte, pues busca una excusa. Son excusas, no son condiciones. La razón real es que tiene personalidades como Barack Obama, entre otros, líderes muy altos del Partido Demócrata, exigiendo que a Puerto Rico y a Washington, D.C. se hagan estados por conveniencia política, porque necesitan buscar alternativas para tomar control del Supremo Federal. Bien, vamos a ir a una pausa en este programa Directo al Punto por la cadena Guapa Radio. Soy Jorge Rodríguez. Quédate en la sintonía que regresamos con más de Directo al Punto con el senador Villafañe y el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Adelante, Lajara, en el control. Adelante, compañero. Bien, amigos, estamos, gracias a Luis Lajara, en el control máster de la cadena Guapa Radio. Estás escuchando Directo al Punto. Soy Jorge Rodríguez, estoy como bateador emergente por la compañera Adaísa Cortés, que está recuperando de un procedimiento de salud, así que exitosamente realizado. Ella nos está escuchando, está guardando reposo, así que nuestros mejores deseos de restablecimiento para Adaísa Cortés. Y continuamos en esta audición de Directo al Punto, donde hemos estado escuchando desde el inicio de esta parte a las 7 de la noche al senador del Partido Popular y hoy convertido en presidente de dicho partido, el señor José Luis Dalmau, junto al senador por el Partido Nuevo Progresista, William Villafañe, con quien vamos directamente para que él reaccione a lo que le estuve planteando al presidente del Partido Popular y presidente del Senado, José Luis Dalmau, sobre su negación o su oposición a que se haga la inversión de dinero público para estos delegados especiales de Puerto Rico a Washington para hacer valer la votación del 3 de noviembre versus los cabilderos que está reclutando el Senado y la Cámara con fondos públicos, a los cuales le pregunté si esos estaban cohibidos o prohibidos hacer gestiones sobre el estatus, y él planteó que había que mirar los contratos y básicamente movió el asunto hacia los cabilderos que se van a elegir en mayo. Adelante, senador Villafañe, sus expresiones. Yo quiero comenzar por aclarar sobre el término cabildero, porque mucha gente pues tiene una percepción muy negativa de ese término. Y realmente estamos hablando de un ejercicio válido dentro del sistema de gobierno americano, en el que parte de la premisa del derecho a solicitar, a demandar del gobierno atenciones a los reclamos que cada cual tiene. Y en ese aspecto, o sea, esto no es meramente de ayudar a conseguir acceso e influencia, estamos para cuestiones de contratos económicas o financieras, sino también de derechos. Y esto es utilizado desde sindicatos, organizaciones que tienen tanto intereses que tienen que ver, por ejemplo, con comunidades marginadas, etc. Y en el caso de Puerto Rico, a todas luces, y ya es harto conocido,
Pues de que tenemos una situación de discrimen dramático, que lo experimentamos, por ejemplo, en su máxima expresión durante la emergencia del huracán María. Y esta situación amerita que el pueblo puertorriqueño haga valer sus derechos, reclame como ciudadanos americanos que somos un trato digno. Claro está, la plenitud de ese trato es lograr la estadidad. Eso es lo que nos da como tal que esa plenitud de nuestros derechos por ser ciudadanos americanos la tengamos mientras residimos aquí en Puerto Rico, en esta tierra. Y pues, ¿qué sucede? El pueblo puertorriqueño ya en 3 ocasiones ha votado reiteradamente exigiendo la estadidad, en el 2012, en el 2017 y en el 2020. Esto lo menos que amerita es que se establezca como política pública. Por eso fue que se estableció como política pública mediante las leyes 165 y 167. ¿Y qué significa establecerlo como política pública? Significa que al amparo constitucional significa la utilización de recursos del gobierno para hacer valer ese reclamo. Y eso significa desde comunicaciones, salario, lo necesario para que ese reclamo sea efectivo. Y cuando vemos el Congreso Federal, pues precisamente el cabildeo es una función fundamental para acceder a 435 representantes a la Cámara Federal y 100 senadores que están atendiendo una cantidad extraordinaria de asuntos diversos, desde el COVID hasta asuntos que le competen a sus respectivas jurisdicciones, porque son los que votan por ellos. Entonces a nosotros se nos hace más difícil llegar a ellos, porque no votamos en las elecciones federales, porque no elegimos congresistas con voz y voto, porque no votamos por el presidente. Entonces, en esta ocasión, agraciadamente por el incremento poblacional de puertorriqueños en la Florida, hemos ido aumentando la influencia sobre el reconocimiento del caso de Puerto Rico ante la política nacional. Pero aún así necesitamos poder acceder a estas oficinas y a las atenciones de los congresistas mediante el tradicional cabildeo. Y también, si miramos lo que hicieron los territorios antes de ser Estado, la vasta mayoría de ellos utilizaron el mecanismo del Plan Tennessee, que fue la selección de una delegación congresional que iban allí a tocar puertas, a decir, mira, yo soy electo, designado por el pueblo de Puerto Rico en este caso, y vengo a exigir la silla, el escaño del pueblo de Puerto Rico, aquí en la Cámara de Representantes y otros aquí en el Senado Federal. Y ya de hecho, imagínate, ambos cuerpos tienen ya una dinámica, tienen una especie de protocolo no escrito con estos shadow congressperson, que es como se les conoce allí, que no es que son sombras, es que el reconocimiento de que están como esperando su turno para oficializar su entrada. Y a veces eso, ¿verdad?, toma algún tiempo, pero la realidad es que es un paso que han tomado y ha sido muy efectivo para muchos estados, porque es como ya tocar la puerta allí. Y eso es uno de los mecanismos que tienen que darse. El pasado cuatrienio se hizo la designación de la Comisión Igualdad, que eran una especie de shadow congressperson que iban allí, pero no eran electos. Y peor aún, no se le hizo asignación de recursos para poder ser más efectivo, porque no es lo mismo Washington, D.C., que viven allí. Ir al Congreso, pueden ir en bicicleta, pueden ir andando. A pie. A pie. Acá no.
Acá hay que despegarse de la familia, hay que montarse en un avión, hay que gastar en alojamientos, es más complicado que eso. Entonces, y además de que Washington D.C. sí vota por el presidente, si tiene tres votos electorales por la Constitución, por una enmienda constitucional. Y acá nosotros no lo tenemos. Entonces, es importante la erogación de recursos para ello, porque estamos compitiendo, por ejemplo, y lo voy a plantear, ahora mismo, por efecto de las leyes 2022, tenemos un grupo de multimillonarios que cabildean en contra de la admisión de Puerto Rico como Estado porque no les conviene, porque no pagan contribuciones federales estando aquí. Y yo quiero que eso se mire, porque no solamente es ¿verdad? Le da el mote de paraíso fiscal a Puerto Rico, sino porque está entorpeciendo la admisión de Puerto Rico como Estado. Entonces nosotros lo que debemos buscar principalmente es las mayores oportunidades para los más necesitados, no para los que ya tienen de sobra. Esa es la parte, William, que los que plantean los argumentos de Schumer, las expresiones de Schumer en esa reunión de barrio donde él se expresó, no dicen que él habló, que él le llamó cosa asquerosa a la ley 22 y a el utilizar al territorio de Puerto Rico como un paraíso de evasión contributiva a nivel federal. Y esa cosa asquerosa, usando las palabras que usó Schumer, si él lo va a atacar, tendría que mover a Puerto Rico, posicionarlo como área doméstica para efectos contributivos, lo cual se intentó durante la reforma contributiva que el presidente Trump promovió y no se materializó a la perfección. Pero ahora sí pudiese ocurrir alguna enmienda en el Código de Rentas Internas que inserta a Puerto Rico como jurisdicción doméstica, que a final de cuentas la gente no tiene que tener miedo porque el nivel de pobreza en Puerto Rico es tal que la mayoría de la gente aquí no va a pagar contribuciones federales. Exacto, y precisamente ese detalle es el único que hace falta para perfeccionar la incorporación de Puerto Rico. Porque, de hecho, el juez El Pi, que fue el que decidió el caso de Baello, lo fundamenta precisamente en que Puerto Rico ha sido para los efectos prácticos incorporado. El único detalle que falta es la aplicación completa, porque está aplicada parcialmente, de la contribución sobre ingresos, porque como sabes, pues aquellos que tienen negocios a nivel federal, aquellos que tienen negocios que son empleados federales, etcétera, pagan contribuciones sobre ingresos. Otras contribuciones pues se pagan, el IRS por el payroll tax, entre otros. Así que en definitiva, Puerto Rico está para efectos prácticos ya incorporado, solamente falta eso. De hecho, Villafañe, bien brevemente, para que no perdamos el hilo con lo que estás hablando. Cuando yo estuve haciendo mis estudios de maestría en administración, mi trabajo de taxes federales fue precisamente sobre ese tema. Y para aquel tiempo, afortunadamente, el congresista Don John había promovido que el General Accounting Office emitiera una evaluación sobre el standing o la condición de Puerto Rico a la luz del el Código de Rentas Internas Federal. Yo leí el informe que dice que Puerto Rico es los Estados Unidos de América para efecto contributivo. Una persona residiendo en Puerto Rico está viviendo en los Estados Unidos para efectos contributivos. Ahora, ¿quién establece la cláusula del código para eximir el ingreso generado localmente de tributación federal a contrapeso de que el ingreso que proviene de un estado, fuentes federales como los empleados de correo o países extranjeros que reciban insumos económicos aquí, todo eso tributa federalmente y tiene que llenar la planilla 1040 federal, excepto los ingresos generados en Puerto Rico, y quien establece esas reglas es el propio Congreso. Pero el General Accounting Office está diciendo que Puerto Rico es los Estados Unidos y una persona que vive aquí
está sujeta al Código de Rentas Internas Federal. Si el Congreso ha dejado esa cláusula, ellos tienen la potestad de regular y eliminar la cláusula para entonces darle completa igualdad a Puerto Rico dentro del trato contributivo. Y las situaciones de las leyes 20 y 22 y la ley 154 sobre las corporaciones foráneas está obligando a esta discusión a nivel federal y está obligando a aquellos como Chuck Schumer, que lo ven como algo asqueroso, pues a tomar acción, y la acción inherente a todo esto es culminar esa incorporación y admitir a Puerto Rico como Estado. Y eso se acaba. Con eso, y algo que quiero plantear, porque ¿verdad? El Partido Popular vuelve con el discurso de los taxes. Pues fíjate, precisamente por esta condición territorial colonial que han estado ellos buscando perpetuar, es que se da este tipo de inequidad contributiva, donde entonces los ricos paguen menos y los pobres paguen más. Entonces los pobres no pueden acceder a beneficios como el Earned Income Tax Credit, como el Child Tax Credit, entre otros beneficios contributivos que podrían tener, donde recibirían ayuda del gobierno federal. Y cuando vemos, ¿verdad?, ese incremento que ellos proyectan a base del informe del GAO contributivamente, el bloque grande es sobre los ricos y sobre las corporaciones foráneas. Entonces, cuando vemos la cantidad de ayudas federales, de inversión privada, de el impacto económico que tuvo, por ejemplo, la estadidad en Hawái, en Alaska y en otras jurisdicciones, pues Puerto Rico se beneficiaría muchísimo más favorablemente, y particularmente en las poblaciones más marginadas, más necesitadas. Así que si algo es gross, como dijo Schumer, es precisamente el sistema territorial y colonial que ellos han mantenido. Senador Villafañe, el presidente del Senado abandonó el panel por motivo de una reunión que tenía comprometido su tiempo para ella, y se me quedó en el tintero hacerle una pregunta a él que la tenía, pero te la voy a hacer a ti porque tú estás aquí. En el pasado referéndum del 3 de noviembre, el gobernador Pedro Pierluisi sale electo por una cantidad de votos que supera aproximadamente los 19,000 votos sobre el contendor del Partido Popular, Charlie Delgado. Charlie Delgado, presidente del Partido Popular, que pierde frente a Pedro Pierluisi. No solamente que pierde la gobernación, sino que en su propio pueblo de Isabela, donde él era el alcalde, la estadidad ganó con más de 10,000 votos y sobre 1,040 votos de ventaja. La estadidad obtiene una cantidad de votos que supera los 247,000 por encima de Charlie Delgado y 228,000 votos por encima de Pedro Pierluisi. El Partido Popular lleva 83 años de fundado. Se fundan en 1938. En el 40 gana la elección. En el 48 asume la gobernación Luis Muñoz Marín con la promesa de un plebiscito, estadidad o independencia y una constitución para Puerto Rico. Cumplió con la constitución, pero no hizo el plebiscito, estadidad o independencia, y lo han postergado y lo han postergado. En el 46 Muñoz expulsa a los independentistas y dice que es incompatible ser popular e independentista, pero no lleva una definición del estatus hasta en el 67, que hace el aguaje de plebiscito donde pone la colonia en el menú, lo cual trajo objeciones de los independentistas genuinos y los estadistas de García Méndez. Dicho esto, y como bandera introductoria para que la gente sepa que el Partido Popular no empezó ayer, tiene 83 años, y escuchamos al presidente que en su mensaje de hoy habló de venir con una nueva autonomía, de que la independencia el pueblo no la quiere, pero que la estadidad no la quieren ellos. Ese liderato del Partido Popular que está ahora mismo dirigiendo ese partido. Pero parece que la gente no está mirando que esos 228,000 votos que sacó de ventaja la estadidad sobre Pedro Pierluisi tienen
una cantidad de decenas y decenas de miles de populares que no le hicieron caso a Charlie Delgado y votaron sí a la estadidad en vez de votar no, como él se puso a promover. ¿Tú crees que ya el Partido Popular se le pasó la guagua de definirse y que ya los populares se están definiendo silvestremente entre la estadidad y la independencia y que cualquier esfuerzo que haga ese partido para jugar y mantener la gente en el corral ya es causa perdida? Sí, en el Partido Popular tienen un grave problema y es que su liderato está bastante despegado de su base. Y cuando tú miras ese proceso electoral, como bien planteaste, es fácil estimar que alrededor de 100,000 estadistas votaron popular. Sin embargo, ese liderato es antiestadista y se ha proyectado antiestadista, y algunos tienen una visión más alejada de los Estados Unidos, otros un poquito más seca, pero todos son antiestadistas. Entonces, ¿dónde están esa gente buscando votos? Están buscando votos en el antiestadismo, en el 47%. Y ahí están compitiendo a su vez con Proyecto Dignidad, con el Partido Independentista, con el Movimiento Victoria Ciudadana y en el caso del Senado incluso con el senador Vargas Vidal. El Partido Nuevo Progresista, claro, han ocurrido una serie de cosas, incluyendo fenómenos naturales que golpearon fuertemente al partido durante los pasados años y que yo espero, ¿verdad?, que sean cosas transitorias. Pero el Partido Nuevo Progresista también tiene que ver, el partido tiene que regresar a su base. Y esa base es el estadismo. Por eso es que cuando analizamos esos 228,000 electores, que tenemos que preguntarnos por qué no le dieron el voto a La Palma. Porque no tendríamos hoy una Cámara y un Senado torpedeando, obstaculizando la búsqueda de la consecución de esa igualdad, de esa estadidad. Pues el partido número uno tiene que abrirle paso a personas, ¿verdad?, que vengan comprometidas con el ideal. Al mismo tiempo tiene que rechazar tajantemente cualquier incidente de corrupción. Eso es uno de los elementos que hacen mucho daño a nuestro movimiento. Y tiene que entender, ¿verdad?, que los medios de comunicación, la mayoría no va a estar con nosotros porque aquí hay una fuerte oligarquía que busca mantener el sistema que tenemos, pero tenemos ahí 228,000 puertorriqueños que tenemos que tirarnos a la calle a buscar. Muchas gracias, senador Villafañe, por la participación en este panel. Espero la semana que viene que esté Ada con nosotros, pero ha sido grato. Muchas gracias, Ole. Alegría verte. Igualmente, y con el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Soy Jorge Rodríguez, bateador emergente aquí por Adalgisa Cortés, que espero que se mejore pronto y esté con nosotros próximamente. Nos despedimos en la cadena Guapa Radio de este programa Directo al Punto. Gracias al senador William Villafañe, al senador José Luis Dalmau. Continuamos en la programación regular de la cadena Guapa Radio con Luis Lajara. Adelante, Lajara. Buenas noches.